hay una nueva fórmula matemática que podría cambiarlo todo en la geometría. Pero, a ver, lo más increíble no es la fórmula en sí misma, sino quién ayudó a escribirla, una inteligencia artificial. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esto, en cómo un equipo de matemáticos le dijo un sí rotundo a esa pregunta. Y es que lo que demostraron es alucinante, que si juntas la intuición de una persona con la potencia bruta de una IA, de repente se pueden cruzar fronteras que creíamos imposibles. Vale, para entender bien la magnitud de este logro, primero tenemos que hacer un pequeño viaje. Un viaje a dos mundos muy distintos dentro de las propias matemáticas. Imagínense. Por un lado tenemos el álgebra. Este es el mundo de las ecuaciones, de las reglas súper precisas. Es como construir con piezas de Lego, ¿no? Todo tiene que encajar a la perfección. Y en la otra esquina está la topología. Esto es más como jugar con plastilina. Aquí las formas se pueden estirar, doblar, deformar, siempre que no se rompan. Y claro, el gran sueño, la gran misión de las matemáticas modernas ha sido siempre esta: construir un puente entre esos dos mundos. Encontrar conexiones, ¿saben? Demostrar que un objeto de Lego de aquí tiene su equivalente exacto en el mundo de la plastilina de allá. Es, en el fondo, una búsqueda de la unidad. Pues bien, la historia que contamos hoy se centra justo ahí, en esa frontera, en un problema súper concreto, muy, muy complejo, un auténtico misterio. A ver si lo explico bien. El equipo estaba estudiando un objeto algebraico, algo del mundo de los Lego, que era increíblemente complicado. Pero se dieron cuenta de que este objeto actuaba como una especie de sombra de otro objeto del mundo de la plastilina, uno que sí que conocían bien. Y claro, la pregunta del millón era: ¿esa sombra es un reflejo fiel o es una versión deformada? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cómo comparas algo tan distinto? Bueno, pues usaron una herramienta súper sofisticada llamada el grupo de Grothendieck. El nombre asusta un poco, pero la idea es genial. Es como si tuvieras un castillo de Lego y una pared de Lego. Para saber si están hechos con las mismas piezas, ¿qué haces? Pues los desmontas y cuentas los ladrillos de cada tipo. Pues esta herramienta hace básicamente eso, pero con formas geométricas súper complejas. O sea, que la pregunta clave se reducía a esto. Si desmontamos la sombra algebraica y el objeto topológico original, ¿nos encontramos con el mismo montón de ladrillos básicos? ¿Eran, en esencia, la misma cosa, aunque por fuera parecieran totalmente distintas? El problema es que responder a eso era dificilísimo. De hecho, los ordenadores y las herramientas que usaban normalmente se quedaron cortos. Habían llegado a un muro. No podían con la complejidad del asunto. Hacía falta algo diferente. Y es aquí donde la historia pega un giro de guión total. Los investigadores hicieron algo que en matemáticas puras casi no se había hecho nunca. Llamaron a un nuevo colaborador. Un colaborador que no era humano. Empezaron a trabajar con sistemas de inteligencia artificial súper potentes como Gemini de Google para atacar el problema desde un ángulo radicalmente nuevo. Pero ojo, que nadie se imagine que la IA simplemente escupió la respuesta y ya está. Para nada. El descubrimiento fue el resultado de un verdadero diálogo, un toma y daca constante entre la intuición de los matemáticos y la potencia de la máquina. Miren cómo fue el proceso, porque es fascinante. Primero, los humanos hicieron de arquitectos. Cogieron ese problemón gigante y lo dividieron en preguntas más pequeñas, más manejables, para la IA. Luego, la IA se puso a trabajar y resolvió esos casos más sencillos, y lo hizo de forma que los humanos pudieran entenderlo. Y aquí viene la magia. Los matemáticos analizaron esas respuestas y con su intuición, ¡fas!, vieron un patrón. Algo que se les había escapado, una estrategia general. Así que volvieron a la IA, pero esta vez con preguntas mucho más astutas, dándole pistas sobre esa nueva estrategia. Y al final, con esas pistas, la IA fue capaz de coger todas las piezas y construir la demostración completa. Fue una colaboración total, una sinergia perfecta. Y el resultado de todo esto, de esta colaboración tan peculiar, fue un teorema nuevo, una fórmula elegante que, por fin, construía ese puente que llevaban tanto tiempo buscando. Y lo que revelaba esa fórmula era brillante. Demostraba que esa sombra algebraica, ese lío que parecía imposible de entender, en realidad estaba hecha con las mismas piezas, los mismos ladrillos fundamentales que un objeto geométrico mucho más sencillo, uno que ya conocían de sobra. O sea, para que nos entendamos, la estructura algebraica súper complicada y la estructura geométrica sencillita estaban construidas fundamentalmente con el mismo juego de piezas. Ahí estaba. Ese era el puente que buscaban, una conexión súper profunda y, la verdad, bastante inesperada entre esos dos mundos. Y fíjense en esto, que es muy importante. Los propios autores lo dijeron. La ayuda de la IA no fue solo hacer cálculos a lo bestia. Dijeron, y cito textualmente, que la contribución del modelo parece implicar una combinación genuina de síntesis, recuperación, generalización e innovación. O sea, que no fue una simple calculadora, fue un socio creativo en el proceso.
Así que este avance es mucho más que una nueva fórmula en un libro de matemáticas. Nos está abriendo la puerta a una forma completamente nueva de hacer ciencia, de descubrir cosas. Quizás el laboratorio del futuro ya no sea solo un sitio con probetas y pizarras, sino una conversación entre una mente humana y una artificial. Y claro, la pregunta que nos deja todo esto flotando en el aire es, ¿cuál será el próximo gran descubrimiento que salga de un equipo así, de un equipo formado por humanos y una IA?